¿Alguna vez te has preguntado quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Qué queda de ti cuando se apagan los aplausos? ¿Serías capaz de amar tu propia compañía por días? Quien no puede vivir solo, que se mantenga lejos de la multitud, decía Séneca, con la voz de quien conocía el abismo. Pero quizá nadie haya llegado tan lejos en ese camino como Friedrich Nietzsche, quien declaró: la grandeza del hombre está en ser un puente roto entre el animal y el superhombre. Y Marco Aurelio, el emperador más solitario de la historia, escribía, noche tras noche, para sí mismo: regrésate a ti mismo. Ningún refugio es más tranquilo y menos perturbador. ¿Todos nosotros? Sí, todos. Incluso los más rodeados de gente llevamos ese vacío que susurra en el silencio. Por eso no da miedo estar solo. Lo que realmente asusta es estar en paz con eso, porque la paz con la soledad revela una fuerza que ninguna máscara social puede controlar. Hoy vas a entender por qué el hombre que no necesita a nadie, el que camina sin multitud, que piensa sin aplausos, que respira sin ser visto, es una amenaza para todo lo que la sociedad intenta mantener en pie. Pero no te confundas. Este video no es una exaltación de la misantropía, ni un llamado romántico a la soledad. Es una invitación, una inmersión lenta, como quien camina descalzo en la madrugada, entre luces apagadas y pensamientos encendidos. Cuando termine, quizá mires de otra forma esa mesa de café donde nadie se ha sentado. Tal vez notes que ese hombre solo es el único realmente despierto. Imagina la escena. Un hombre sentado en silencio en un parque al atardecer. Observa cómo caen las hojas. Escucha el canto de los pájaros. Siente el viento tocando su piel. Su celular está apagado. No espera ningún mensaje. No se toma selfies. No finge felicidad para nadie. Él está ahí, presente, íntegro, completo. Y eso para la sociedad es perturbador. Al final, vivimos en un mundo que etiqueta a este tipo de hombre como peligroso. No porque sea agresivo, sino porque no necesita jugar el juego de las apariencias, el teatro de las redes sociales, la búsqueda incansable de validación, de likes, de reconocimiento, de aplausos. Él no necesita eso, y al no necesitarlo, revela lo que muchos intentan ocultar: la dependencia emocional colectiva que sostiene todo. La sociedad moderna fue diseñada sobre la adicción a la necesidad, publicidad, política, religión, economía. Todo gira en torno a la idea de que estás incompleto, roto, carente, y que solo algo externo puede completarte. Ahora imagina a un hombre en medio de todo eso que no necesita de nadie. Un hombre que sabe bastarse a sí mismo. Él es una falla en el sistema, un error en la programación, un glitch en un mundo que exige conformidad. Nietzsche veía esto con una claridad escalofriante. Para él, el verdadero individuo es aquel que tuvo el valor de romper con el rebaño. El individuo siempre ha tenido que luchar para no ser oprimido por la tribu. Si lo intenta, a menudo se quedará solo y a veces aterrorizado. Pero ese terror, esa soledad tan temida, es la cuna de la verdadera libertad, porque solo ahí, en el silencio sin eco, el hombre puede escuchar su propia esencia. Y Marco Aurelio, gobernando un imperio, rodeado de aduladores, aún así escribía en su soledad nocturna: es en el interior donde encontramos el refugio más seguro. No es casualidad que no confiara en los ruidos del mundo. Él conocía el peligro de depender de la aprobación externa y por eso cultivaba el hábito de conversar con su propio espíritu. Eso es peligroso, porque quien se conoce profundamente no se deja guiar por cualquier faro. Pero al final, ¿por qué esa autosuficiencia provoca tanto malestar? Porque revela cuánto estamos todos condicionados a buscar aceptación. Revela cuánto nos disfrazamos de personajes para no ser rechazados. Revela cuánto de nuestra autoestima está en manos de los demás. Y cuando alguien rompe ese ciclo, muestra que la prisión nunca tuvo cerraduras, solo el miedo a estar solo. El hombre que no necesita de nadie no es insensible. Al contrario, es tan sensible que aprendió a lidiar con su propia vulnerabilidad sin delegarla. Extraña, pero no se desespera. Aprecia la compañía, pero no se pierde en ella. Ama, pero no depende. Vive en un nivel de autonomía emocional que roza lo subversivo. Y aquí está el secreto. Esa independencia emocional no es arrogancia, es madurez. Es la consecuencia de haber enfrentado noches en vela, llantos contenidos, vacíos que no fueron llenados con distracción. Es el resultado de un viaje donde el espejo fue compañero y el silencio, maestro. Pero prepárate, porque mientras más avanzas por este camino, más notarás las miradas. Algunas serán de admiración silenciosa, otras de juicio. Muchas
de miedo, porque tu libertad expone la prisión emocional de los demás. Tu tranquilidad incomoda a quienes aún viven en el ruido. Y entonces, en medio del malestar general, surge la pregunta susurrada: ¿cómo lo logra? La respuesta es simple, pero aterradora. Él no quiere nada de ti, y por eso es peligroso, porque no puede ser comprado, seducido, ni manipulado. Él es libre, y la verdadera libertad siempre resulta amenazante para quienes aún viven encadenados. Si esto te provocó un nudo en la garganta o un silencio inesperado, es señal de que estás empezando a escuchar tu propia presencia. Cierra los ojos por un instante e imagina a dos figuras separadas por siglos, pero unidas por una misma llama: el rechazo a arrodillarse ante la opinión ajena. De un lado, Marco Aurelio, emperador romano, líder absoluto, pero discípulo de la introspección. Del otro, Friedrich Nietzsche, un hombre que se atrevió a reírse de la moral de su época, que prefería la soledad al confort de pertenecer. Dos titanes de la conciencia individual, dos maestros del yo me basto. La filosofía que une a estos dos hombres no trata solamente del pensamiento, es una postura ante la vida. Marco Aurelio, en el silencio de sus aposentos, escribía no para los demás, sino para sí mismo. Sus pensamientos para mí mismo no fueron escritos para convertirse en libro. Eran ejercicios de vigilancia interior, de dominar los impulsos, de recordarse a diario que el mundo exterior jamás debería dictar las reglas del mundo interior. No pierdas tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno, escribió. Eso es independencia en su forma más pura. Nietzsche, por su parte, no quería dominar los impulsos. Quería comprenderlos, confrontarlos, transformarlos en fuerza creadora. Para él, vivir era afirmarse a sí mismo con tal intensidad que la propia existencia se inclinara ante su singularidad. Llega a ser quien eres, decía, como un susurro que desgarra el alma, pero para eso se necesita valentía. Valentía para soltar las muletas del pertenecer, las fórmulas hechas, la moral heredada. Valentía para quedarse desnudo ante el propio caos. Ambos sabían, cada uno a su manera, que la verdadera libertad solo puede nacer cuando uno deja de depender de la aprobación colectiva, porque la sociedad tiene un tipo de moral que recompensa la obediencia y castiga la diferencia. Y el hombre independiente, el que piensa por sí mismo, el que decide por sí mismo, el que elige su propio camino, ese hombre amenaza el equilibrio de esa moral. Marco Aurelio llamaba a eso disciplina del deseo, cuestionar, ¿qué es lo que realmente necesito? ¿Qué deseo por mí mismo y qué deseo porque me enseñaron a desearlo? Para él, eso era una práctica diaria, porque incluso un emperador es tentado por el aplauso. Incluso un rey puede ser esclavo de la vanidad, pero él eligió el imperio interior. Nietzsche fue aún más profundo. Acusó a la moral tradicional de ser una moral de rebaño, un sistema de valores creado para domesticar, para nivelar, para volver a todos previsibles. El verdadero filósofo para Nietzsche es aquel que destruye esas rejas y forja una nueva moral, no para todos, sino para sí mismo. Una moral que nace de la experiencia, del dolor, de la lucidez, de la voluntad de poder. Ese es el tipo de hombre que asusta, el que crea sus propios valores en lugar de repetirlos. La filosofía de la independencia no es un lujo intelectual, es una forma de resistencia existencial. Es mirar hacia adentro, reconocer tus contradicciones, tus sombras, tus deseos más primitivos, y aún así, no huir, no anestesiar, no delegar, simplemente habitarte, enteramente. Y por eso es que al hombre que vive así se le mira con desconfianza, porque no se deja llevar, no se inclina. Puede escuchar a todos, pero su brújula es interna. Y eso es raro, porque es más fácil dejarse llevar por la corriente que remar en su contra. Es más cómodo ser aceptado que ser auténtico. Es más práctico creer lo que todos creen que tener que pensar por uno mismo. Pero esa es la diferencia entre vivir una vida heredada y una vida elegida. Lo sientes, ¿verdad? Ese llamado silencioso, ese deseo de despojarte de las opiniones ajenas, de liberarte de los tienes que, los deberías y los todos lo hacen así. Esa incomodidad es el inicio de la independencia, es la chispa del pensamiento libre, y cuando se enciende, no hay vuelta atrás. Prepárate para entrar en un territorio aún más íntimo e inestable, el universo interno de quien, como quizás tú estás descubriendo ahora, ya no quiere depender de nadie para sentirse completo. ¿Alguna vez te has quedado en silencio el tiempo suficiente como para escuchar tus propios pensamientos sin filtro?
no esos pensamientos programados, rutinarios, repetidos, sino los verdaderos, esos que surgen cuando el mundo exterior se calla y la única voz que queda es la tuya. La mayoría de las personas huye de ese momento, pero el autosuficiente, él habita ese espacio, y ahí se transforma. La mente de ese hombre es como un bosque denso y profundo. Por fuera parece tranquila, pero por dentro hay un universo en constante ebullición. Ya ha llorado en la oscuridad, ha gritado sin sonido, ha enfrentado a sus propios demonios a las 3 de la mañana, no una, sino decenas de veces. Y es justamente por eso que es peligroso, porque no se esconde de sí mismo. Mira, vivimos en una época en la que la soledad se trata como una enfermedad. Si dices que prefieres estar solo, la gente pregunta si estás bien. Si apagas el celular por un día, creen que ya perdiste la cabeza, pero el autosuficiente hizo las paces con el silencio. Y más que eso, lo convirtió en su hogar. Por eso no se deja engañar por los juegos sociales. Ve a través de las máscaras. Sabe cuándo una sonrisa es falsa, cuando una palabra se dice por conveniencia, cuando una amistad es solo un contrato de validación mutua. Percibe todo, porque antes de leer a los demás, aprendió a leerse a sí mismo. Esa lectura interna exige una honestidad radical. El autosuficiente no se da tregua. Se pregunta, ¿por qué quiero esto? ¿Es deseo o carencia? ¿Estoy actuando por miedo al rechazo o por fidelidad a quien soy? Ese tipo de preguntas no se pueden hacer en la superficie. Tienes que sumergirte, y sumergirse duele, pero también cura. Por eso desarrolla una fuerza que no grita, que no necesita mostrarse, que no busca reconocimiento. La fuerza silenciosa de quien conoce sus propios límites y sabe exactamente hasta dónde puede llegar. No necesita convencer a nadie. Ya se convenció a sí mismo de quién es. Esa mente también es difícil de manipular, porque no responde al elogio con euforia, ni a la crítica con desesperación. El autosuficiente ya se ha dicho cosas peores a sí mismo que cualquier cosa que otro pudiera decir, y ya ha perdonado cosas dentro de sí que nadie más sabe. Eso lo vuelve inmune al chantaje emocional. Está completo, incluso cuando está roto. Y cuando ese hombre ama, ama de verdad, porque no ama por necesidad, ama por elección, ama con la misma libertad con la que podría no amar. Entra en una relación con presencia, no con carencia. Y eso lo cambia todo. No exige, no presiona, no asfixia, pero tampoco acepta migajas. Conoce su propio valor. Y eso es raro, porque no está escrito en un papel, ni en la bio de Instagram. Está grabado en el alma. La mente del autosuficiente es solitaria, sí, pero no es solitaria por castigo. Es solitaria por elección. Y esa soledad elegida se transforma en claridad. Claridad sobre quién es, qué quiere, qué tolera y qué jamás aceptará. No necesita estar rodeado de gente para sentirse vivo. Vive incluso cuando nadie lo está viendo. Si alguna vez has sentido ganas de huir a un lugar donde nadie te conozca solo para recordar quién eras antes de todo, entonces ya rozaste, aunque sea un poco, el borde de esa mentalidad. Y tal vez, solo tal vez, ya estés listo para cruzar la frontera. Antes de continuar con el siguiente tema, tenemos un mensaje rápido, y tal vez sea el más importante de este video. ¿Alguna vez has sentido que estás estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos, te esfuerces, algo invisible sigue arrastrándote de vuelta a los mismos patrones? Pues debes saber, eso no es una coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso, pero increíblemente eficaz, que une ciencia, psicología y sabiduría ancestral, y que, hasta hoy, pocas personas conocen. Quienes han aplicado este método lo describen como si una llave girara desde dentro. Claridad, disciplina, una identidad más fuerte, como si, por primera vez, realmente estuvieran al mando de su propia mente. Si quieres saber más sobre esto, pausa el video ahora. Apunta la cámara de tu celular al código QR que aparece en pantalla y descubre por ti mismo de qué se trata. O, si lo prefieres, haz clic en el enlace que dejamos en el primer comentario fijado aquí abajo. Existe una libertad que asusta más que la prisión. Un tipo de autonomía que hace temblar a los demás. No porque amenace con violencia, sino porque expone la fragilidad de todo lo que consideramos normal. Esa libertad habita en quien ya no necesita ser aceptado, elogiado, seguido
habita en quien, incluso estando solo, está completo, y esa libertad es peligrosa. Piénsalo bien. Un hombre que no puede ser manipulado por el miedo al rechazo es alguien que no puedes controlar. No cambia sus ideas por conveniencia. No se ríe de chistes que no le hacen gracia solo para agradar. No elogia esperando algo a cambio. No baila al ritmo de la música si la melodía desafina con su conciencia. Eso lo convierte, a los ojos del sistema, en un problema. Porque la sociedad, y aquí hablo de un organismo invisible que opera en silencio, necesita previsibilidad. Necesita que te importe lo que piensen de ti. Necesita que desees estatus, que temas ser excluido, que busques encajar. La máquina funciona mejor cuando todos siguen el guión, pero el autosuficiente escribe su propio libreto. Nietzsche, en uno de sus relámpagos más agudos, advertía: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, pero el hombre peligroso va más allá. Tiene un porqué que no fue comprado, ni enseñado, ni heredado. Lo descubrió en noches de insomnio, en silencios prolongados, en dolores que no se podían compartir. Su porqué es artesanal y por eso es irrompible. Ese hombre conoce el precio de la libertad y es alto. Va a perder personas, va a ser malinterpretado, lo van a llamar frío, arrogante, altanero. Muchos intentarán diagnosticarlo. Es muy cerrado, debería abrirse más, es demasiado introspectivo, pero él ya lo entendió. No es que él se aleje, es que los demás no saben acercarse sin invadir. Y no es que quiera estar solo todo el tiempo, es que ya no acepta cualquier compañía solo por no estar solo, no cambia paz por presencia, no sustituye silencio por ruido solo para fingir conexión. Eso lo vuelve selectivo, exigente y, en consecuencia, raro. La libertad de ese hombre tampoco se doblega ante la culpa. Aprendió que la culpa es un instrumento de control social y que muchas veces el culpable es simplemente quien se atrevió a vivir de una forma que otros no se atreven. No se culpa por estar bien solo, ni por decir que no, ni por no emocionarse con aquello con lo que todos fingen emocionarse. Ser libre, aquí, no es huir del mundo, es estar en el mundo sin pertenecerle, es caminar entre la gente sin perder el propio centro, es escuchar consejos sin arrodillarse, es ser amable sin ser sumiso, es saber cuánto vale uno sin tener que gritarlo para que lo reconozcan. Esa libertad también es magnética, incomoda, pero atrae, porque lleva una vibración que pocos tienen, la vibración de quien no necesita ser elegido para sentirse valioso. Y eso es profundamente seductor, no porque quiera ser seguido, sino porque inspira a quienes ya están cansados de fingir. En el fondo, todos tenemos ese potencial, todos podemos convertirnos en ese ser peligroso, no para los demás, sino para la mentira que nos contaron sobre quién deberíamos ser. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio de la libertad? Porque quien camina ese camino no regresa. Y allá adelante, cuando la soledad se haya convertido en fortaleza, cuando el silencio sea un refugio y no un castigo, vas a entender. Ser libre es ser peligroso, pero ser peligroso, en ese sentido, es ser, finalmente y gloriosamente, humano. Al final del camino, lo que realmente aprendemos no es sobre el hombre que está solo, sino sobre todo aquello que nos aleja de nosotros mismos. La amenaza no es él. La amenaza es lo que él revela. Revela que muchas de nuestras certezas son frágiles, que nuestra búsqueda de aceptación es una prisión cómoda y que el miedo a estar solos quizás sea el mayor de los grilletes. Él camina libre, no porque rechace al mundo, sino porque el mundo ya no lo define. Nietzsche nos mostró que pensar por uno mismo es un acto radical. Marco Aurelio nos recordó que el alma necesita silencio para poder respirar. Y hoy, tal vez te hayas dado cuenta de que tu libertad está menos en romper con los demás y más en reconciliarte con tu propia esencia. Así que respira profundo, porque si la soledad te asusta, tal vez sea porque te está llamando, no como castigo, sino como un portal. Y quien cruza ese portal ya no regresa siendo el mismo. De corazón, gracias por haberte quedado hasta aquí. ¿De verdad? Sé que allá afuera el mundo está gritando, y aún así, tú elegiste el silencio de esta conversación. Eso no es poca cosa, es valioso. Y si me permites, una confesión. Creé este espacio porque hace algunos años me sentía perdido tratando de agradarle a todos. Era ruidoso por fuera y vacío por dentro. Fue solo cuando empecé a alejarme que comencé a escucharme. Y tal vez hoy, al compartir esta reflexión contigo, estoy devolviendo un poco de lo que encontré en aquel silencio. Ahora sí,
¿Rompemos la cuarta pared? ¿Te gustó el video? Entonces deja tu like. O Nietzsche va a visitarte en sueños y te va a hacer cuestionar el sentido de la existencia sin Wi-Fi. Suscríbete al canal. No porque yo te lo pida, sino porque si llegaste hasta aquí, ya lo sabemos. Tú no eres cualquier espectador. Estás buscando algo real. Y comenta aquí abajo, ¿cuál ha sido el momento de tu vida en el que más sentiste que eras tú mismo? Quiero leerte, conversar, crecer contigo. ¿Ves esos videos que están apareciendo en la pantalla? Uno tiene un tema del que casi nadie se atreve a hablar en voz alta, y el otro quizá te diga una verdad para la que todavía no estás listo. Pero ten valor, ya diste el primer paso. Nos vemos allá.